Hoy el tema es libre. Muchas veces, hermano, hermana, queremos saber qué significa ser libre. Libre es muy distinto a la libertad. Todos piensan que ser libre, bueno, porque yo me puedo mover voluntariamente o hacer voluntariamente cualquier actividad, o entienden de otra manera. Hoy, hermano, hermana, vamos a entender qué es ser libre y quién nos hace libre. De forma voluntaria, humanamente, nosotros decimos yo soy libre, yo me hago libre. O también puedo decir yo soy libre y puedo hacer libre a otros. Entonces, el mundo mantiene al ser humano en la falsa esperanza. Es decir, esa es la característica del mundo. Mantener a las personas, a los seres humanos, en la falsa esperanza. ¿Y cuál es esa falsa esperanza? Vivir bien en la tierra. Es decir, es una falsa esperanza. Ellos dicen, yo vivo bien en esta tierra. O debo vivir bien en esta tierra. La otra falsa esperanza. Tienes que luchar para alcanzar el éxito. No, le dicen, tú tienes que luchar para alcanzar el éxito, para que seas exitoso. La otra falsa esperanza. Tienes que tener una economía fuerte. Tienes que tener economía. Y fuerte para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus tataranietos, etc. Por decir, para 10 generaciones. Tienes que tener una economía fuerte. Mire la falsa esperanza que da el mundo. Otra falsa esperanza. Tienes que ser halagado por otros. Tienes que ser halagado o tienen que, por decirte, darte congratulaciones. Tienes que ser halagado por otros. Tienes que ser reconocido por otros. O tienes que ser una persona conocida por los demás y que tus palabras ellos recuerden. Otra falsa esperanza. La ley de la tierra es pisar a otros para alcanzar la prosperidad. Es decir, hay que pisar a otros, porque si no, nunca vas a ser próspero. Jamás vas a ser próspero. Debes estar con tu máscara siempre, porque conforme te presentas, de la misma manera te tratan. Es decir, si usted puede estar bien vestido, por decirle con $30,000 desde su cabeza hasta los pies, un reloj de $5,000, un anillo de $20,000, su ropa, lo que sea, la cosa es tener.
Tal como yo te veo, así te trato. Si te veo a vos que tienes mucho dinero, bueno, te trato bien. Y si tú no tienes mucho dinero, bueno, te trato mal. O de otra manera, podemos explicar y decir, bueno, yo me he visto de esta manera para que me vean así y me traten como yo quiero que me traten. Lo que da el mundo son falsas esperanzas. Completamente son falsas. Para empezar, causan dolor y sufrimiento. Los lleva a tener una vida de hipocresía. A otros los lleva a tener una vida de fantasía. Se ilusionan. No logran alcanzar. Al no lograr alcanzar, les causa dolor y sufrimiento. Por eso hay poder en el nombre de Jesús. Eso nunca se olvide, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Jesús dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso es claro. El mundo da falsas esperanzas, a eso se refiere. Les cegó el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. Todo aquel que no cree en Dios Todopoderoso, todo aquel que no confía en Jesús, Dios Todopoderoso, el mundo los cegó sus entendimientos. Miren, el entendimiento de la persona está cegada, es decir, no entiende ni comprende nada. Lo único que hace es seguir las falsas esperanzas de lo que le dice el mundo. Acciones que solamente son temporales, que muy poco se cumplen. Imagínense cuando dice tienes que tener una economía fuerte, y todo el mundo empieza a correr para tener una economía fuerte. No les interesa el cómo o el qué, si es lo correcto o es lo incorrecto, lo que están haciendo. Pero hay que obtener una economía fuerte y no lo logran. No lo logran. Y aquellas personas que supuestamente logran, su vida es intranquila. Sospecha de todos. Sospecha que le van a robar, lo van a asaltar, lo van a matar. Es decir, la falsedad, la falsa esperanza que da el mundo. Dios Todopoderoso nos dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Dios Todopoderoso está diciendo que el incrédulo es el que recibe esas falsas esperanzas que da el mundo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es
para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, no conozcan la palabra de Dios. Pero alguien levanta la mano y dice, yo conozco a Dios. Y cuando se le habla y se le dice, si leyó la palabra de Dios, la respuesta es no. Solamente escucho. Cuando voy cada sábado, cada domingo, cualquier otro día, solamente escucho. No leyó la palabra de Dios. Entonces, es por eso que las falsas esperanzas que da el mundo llega exclusivamente a los incrédulos, a aquellos que no conocen a Jesús, a aquellos que no quieren saber de Jesús. Y esas personas viven con esa falsa esperanza que les da el mundo. De la misma manera, el mundo cegó a los religiosos. Miren, hermanos. Es decir, los incrédulos forman montón de religiones. Infinidad de religiones. El mundo hace eso. Empieza a cegar. El mundo los cegó a los religiosos. Mire lo que el Señor nos enseña. Los judíos recibieron la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Los judíos recibieron la palabra de Dios. No hay otra religión más. Si alguno dice, un religioso, soy X, religión A, B, C, cualquier religión que sea, jamás recibieron la palabra de Dios. La palabra de Dios, sea lo que usted como lo entienda, la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, solamente los recibieron los judíos. Que lo acepten o no lo acepten es otro tema. Pero la palabra de Dios los recibieron los judíos. Lo llamen Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La palabra de Dios los reciben y los recibieron los judíos. Por eso la palabra de Dios claramente dice, la salvación viene primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Entonces los judíos recibieron la palabra de Dios. En vez de seguir la doctrina de Dios Todopoderoso, no lo hacen, porque es mejor obedecer sus concupiscencias y modificar la interpretación de la palabra de Dios sin necesidad de cambiar lo escrito. ¿Está entendiendo? Recibiendo la palabra de Dios, los judíos empezaron a cambiar, pero de forma verbal, no de forma escrita. Y al cambiarlo de forma verbal, se convirtieron los judíos en una religión. Se volvieron religiosos. Por eso, Dios Todopoderoso les dijo, y está escrito en Malaquías, capítulo 3, versículo 14. Has dicho, miren hermanos, Dios Todopoderoso les habla a los judíos. Has dicho,
Por demás es servir a Dios. Mira lo que los judíos habían dicho. Eso está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 14. Has dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué más? ¿Y qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Señor de los ejércitos. Miren, hermano, nada está oculto para Dios. Los judíos lo hablaron. Ellos que recibieron la palabra de Dios empezaron a hacer otras cosas, se volvieron una religión. Se salieron de la palabra de Dios, se volvieron religión. Por eso, hermano, hermana, Jesús el Cristo conoce a cada persona. No hay uno que pueda indicar, Jesús, tú no me conoces. Nadie puede decir, tú no me conoces. Jesús nos conoce a todos, sin excepción. A todos los que estamos vivos, desde el bebé hasta la persona que es anciano, y aquellos que todavía están en gestación, y aquellos que fallecieron también, y aquellos que van a nacer. Dios nos conoce a todos, sin excepción. Sea usted varón o sea usted mujer. Dios, Jesús, Dios Todopoderoso, lo conoce a usted perfectamente. Lo que usted piensa, lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted habla y lo que usted realiza, todo Dios lo conoce. Perfectamente sabe quién es usted. Por eso, Jesús, Dios Todopoderoso, todo lo sabe. Los judíos aprovecharon con su rica tradición y costumbres. Miren, se aprovecharon. Tienen una rica tradición y costumbres. Aprovecharon las victorias que tuvieron sobre sus enemigos. Aprovecharon sus enseñanzas para ser respetados y que el pueblo obedezca todo lo que se les decía. Miren, hermano, el judío al cambiar solamente en palabra, pero no en escrito, es decir, lo escrito, la palabra de Dios de forma escrita, ellos no lo cambiaron. Pero lo cambiaron en forma de palabra, es decir, dieron su interpretación. A eso se refiere. Está escrito, pero se interpreta de esta manera. Entonces empezaron a cambiar en forma de palabra. Y al cambiar en forma de palabra, ellos se convirtieron en una religión más. En una religión más. Y ellos, al interpretar, empezaron a querer que el pueblo que escucha, el pueblo decía, ellos son los que nos van a enseñar la palabra de Dios. Se aprovecharon eso para que el pueblo obedezca lo que ellos digan. Los judíos les inculcaban que eran libres y no esclavos.
así que interpretaban conforme les parecía la palabra de Dios. Es decir, hermano, hermana, una religión, cualquiera sea, les mienten y les dicen, ustedes son libres y no esclavos. Cualquier religión indica que son libres y no esclavos. Entonces, como los seguidores de esas religiones se sentían tranquilos, yo soy libre, no soy esclavo, entonces esos religiosos interpretan la palabra de Dios conforme les parecía. Por estas actitudes aparecieron distintas religiones dentro del pueblo judío. Entre ellos estaban los fariseos. Tenían sus opiniones, eran religiosos. Estaban también los escribas. Ellos eran los intérpretes de la palabra de Dios. También estaban los saduceos. También estaban los herodianos. Y también había otros. Es decir, en el pueblo judío se formaron muchas religiones. Y la religión mayor le decía a la religión menor, secta. Es decir, había ya la religión mayor. La religión mayor se caracteriza solamente por la cantidad de personas que asisten a esa religión. Entonces, esa religión mayor, cuando observaba unas religiones pequeñas, no les decían religión, les decían sectas. Y de otros sinónimos más. Miren, hermanos, nunca se olvide, otros hermanos y hermanas enseñan que el pueblo judío es el reloj de Dios. A veces se consideran lo que sucede en el mundo. Como ahorita estamos hablando, si en el pueblo judío aparecieron muchas religiones, en el mundo entero también existen muchas religiones. En toda la tierra existen muchas religiones. Entonces usted puede decir, el pueblo judío es un espejo de lo que es el mundo. Si el pueblo judío llegó a conocer la palabra de Dios, pero ellos mismos se volvieron incrédulos y empezaron a quejarse, a decir, es de más servir a Dios. ¿De qué nos aprovecha que guardemos su ley? Es decir, ¿de qué nos aprovecha que nosotros cumplamos, obedezcamos sus mandamientos? Muchos enseñan de una manera y dicen, vean el espejo. Es decir, vean al pueblo judío. Todo lo que le ha sucedido al pueblo judío sucede a todas las personas que se alejan de Jesús. Es decir, si el pueblo judío formó diferentes religiones, entonces el mundo forma
diferentes religiones. Si el pueblo judío se convirtió en idólatra, el mundo entero también son idólatras. Si el pueblo judío ha sido esparcido por toda la tierra, también en el mundo muchos países, muchas naciones van a desaparecer y serán esparcidos. Ese pueblo de cada nación serán esparcidos por todas partes del mundo. Por eso, hermano, existen, hermanos, hermanas, que al pueblo judío lo consideran un espejo. Lo que sucede en el pueblo judío sucede en el mundo. Si el pueblo judío empieza a aumentar su ciencia, empieza a tener una ciencia avanzada, el mundo entero llega a tener también la ciencia avanzada. Miren, hermano, ven de esa manera al pueblo judío. Y si usted estudia la palabra de Dios, existieron diferentes reyes en el pueblo judío. Unos de forma correcta que seguían la palabra de Dios, y otros que hacían de forma incorrecta, induciendo al pueblo, llevándoles a la idolatría y llevándoles a la hechicería. De la misma manera sucedía en el mundo. Hay países que siguen a Dios, que obedecen los mandamientos de Dios. Como también hay países que rechazan la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios nos muestra claramente que al margen de los reyes judíos existía el pueblo que realmente adoraba a Dios. Entonces, Dios Todopoderoso castigó a todo el pueblo judío, menos a ese grupo que adoraba a Dios. Y usted puede poner el ejemplo, si usted quiere entenderlo claramente, el diluvio. Dios castigó a todos los incrédulos, a todos aquellos que rechazaron a Dios Todopoderoso. Pero salvó a aquellos que adoraban a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? El pueblo judío, es decir, Israel, llega a ser un espejo, llega a ser el reloj de Dios. Es decir, las acciones que van a suceder en Israel, a usted le determina claramente muchas cosas. Para poder usted entender y comprender cuándo va a ser el arrebatamiento, cuándo va a ser la tribulación, cuándo va a ser la gran tribulación. Entiéndalo. En otras palabras, hermano, hermana, Dios Todopoderoso ha establecido un pueblo que se llama Israel. Y en base de ese pueblo, Él va a proceder. Es decir, Jesús va a proceder.
Y le digo aquí claramente, cuando digan paz y seguridad e ingrese Israel, cuando el mundo esté gritando paz y seguridad, e Israel empieza a ingresar a lo que están pidiendo, en ese momento ya es la gran tribulación. Por eso, hermano, muchos países quieren deshacerse de Israel. Quieren hacerlos desaparecer y eso jamás lo van a lograr. Jamás lo van a lograr. Muchos dijeron, después del año 70, después de Jesús, ya el pueblo judío desapareció. Y no es así. La palabra de Dios enseña claramente que el Señor los esparce por todo el mundo y también los reúne y también los bendice. Y usted y yo, que somos contemporáneos, que conocemos lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, que el año 1948 se reunió a todo un pueblo judío y se les entregó su territorio. De forma parcial, pero se los entregó. Y desde 1948 usted puede ver en la historia de Israel, o usted en la historia universal, ningún país pudo destruirlo a Israel. Usted conoce la guerra de los 6 días, que hasta la fecha, siglo XXI, nadie sabe cómo ganaron los judíos. En 6 días, derrotando a 5 países grandes, con una multitud de ejército, como dice la palabra de Dios, como arenas del mar. Miren, hermano, si usted sigue viendo desde el año 1948 todas las victorias que tiene Israel, no puede determinarse. Grandes estrategas militares de todos los países no pueden definir cómo han logrado tantas victorias. En la ciencia, su ciencia es avanzada, muy avanzada. Su tecnología, el desarrollo que ellos tienen, es muy avanzado en todas las áreas. Hasta en la agricultura, mucha gente ha ido a Israel a tener ese conocimiento para llevar a su país y también para que su agricultura florezca. Miren, hermano, todo viene de Israel. Pero ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por eso esas actitudes que tuvo Israel de cambiar, es decir, no la palabra, lo escrito, sino de forma verbal. La interpretación que realizaban en la palabra de Dios, ellos empezaron a cambiarlo. Lo interpretaban conforme ellos querían. Y ellos señalaban que eran libres y no eran esclavos. Pero Jesús vino. Jesús vino. Y Jesús les habló de ser libre. Cuando Jesús habló a todo el pueblo judío de ser libre,
todos los religiosos de Israel les afectó demasiado ese tema. Y le dijeron a Jesús el Cristo: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Como tú dices, serás libre. Dios Todopoderoso le estaba hablando de ser libres. Pero como ellos empezaron a cambiar de forma verbal la palabra de Dios, enseñando lo que no es correcto, se sintieron afectados. Es decir, el religioso se siente afectado cuando le dicen, sé libre. Como en este caso, los judíos reaccionaron en voz alta y todos aquellos que seguidores de los religiosos judíos gritaron: simiente de Abraham somos. Es decir, descendientes de Abraham somos, hijos de Abraham somos, hijos de la promesa de Abraham somos, tenemos la promesa de Abraham. Y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serás libre? Miren, hermanos, la religiosidad determina que son ciegos. Eso ya hemos leído en 2 Corintios 4:4. ¿Y quién los enceguece? El mundo. Dios no los enceguece. El mundo los vuelve ciegos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, les habló con toda claridad. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Está entendiendo? Les aclaró a todos los religiosos. Jesús les aclaró perfectamente. Todo aquel que hace pecado, o se quiere entenderlo, todo aquel que peca es esclavo del pecado. No es libre. ¿Está entendiendo, hermano? Aquella persona que es idólatra está pecando. Aquella persona que miente está pecando. Entonces, esas personas son esclavos del pecado. Si la persona miente, es esclavo de la mentira. Es decir, constantemente va a mentir. No va a poder deshacerse de la mentira. Va a empezar a mentir al uno, al otro. Es decir, su conversación, su diálogo, está hablando con otras personas y de forma, podemos llamarle a usted, si usted quiere, automática, empieza a mentir. De su boca sale mentira. Es esclavo de la mentira. Muchos dijeron psicológicamente, bueno, médicamente, lo que usted quiera llamarlo, mitómanos son. Es decir, es un mentiroso que no puede cambiar.
es esclavo de la mentira. Y Dios Todopoderoso por eso les dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que todo lo que es desobedecer al Dios Todopoderoso se convierte en pecado. El que roba, el que miente, el que adultera, el que no ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, si no lo ama de esa manera Dios, peca. Es decir, es un idólatra. Está pecando por idolatría. Está amando a otros, que no es a Dios mismo. Entonces son esclavos del pecado. Este aspecto, cuando Jesús les dijo a los judíos claramente que aquel que peca es esclavo del pecado, se repite hasta hoy. Es decir, cuando un hijo e hija de Dios va a predicar o a enseñar la palabra de Dios y les dice a las personas, sea libre. Le dicen a las personas, señor, señora, amigo, amiga, sea usted libre. La respuesta es, no sirvo a nadie, no soy esclavo de nadie. Así es claro. Yo soy independiente, yo soy libre. Y no se da cuenta que el pecado lo esclaviza. ¿Me entiende, hermano? Cuando usted le dice a una persona, sea su familiar, sea su amistad o sea un desconocido, y usted le está llevando la palabra de Dios y le dice, sea libre, la persona reacciona y dice, ¿qué le pasa a usted? Yo soy libre, yo no dependo de nadie, yo no sirvo a nadie, yo no soy esclavo de nadie. Pero no se da cuenta que el pecado lo esclaviza. ¿Está entendiendo, hermano? Hay mucha gente supersticiosa. Eso es un pecado. Y no puede salir de la superstición. Es decir, nadie puede salir del pecado. No pueden escapar del pecado. No hay ni siquiera un orificio pequeñito, tan pequeñito, que por ahí podían escaparse. No existe. El pecado les cierra de tal manera que la persona no puede salir del pecado. Por eso, cuando se le dice a la persona, sea libre, reaccionan. Pero existen algunas personas que dicen, ¿y cómo lo hago para ser libre? Al decir, ¿cómo yo hago para ser libre? Estás reconociendo que sí no es libre, que sí está esclavizado por el pecado. Lo reconoce esa persona.
Por eso dice, ¿cómo puedo ser libre? Por eso Jesús les habló claramente, ahora, antes, siempre, que el pecado no les permite ser libres. Miren, si Dios Todopoderoso lo habló, es porque Él lo sabe perfectamente. Sabe perfectamente que cuando la persona peca, es esclavo del pecado. Y el pecado jamás le va a dar libertad. En ningún momento le va a dar libertad, ni un chance para que sea libre. Entiéndalo. No le da ni siquiera decir, a ver, voy a ser misericordioso, le voy a dejar escapar. No. El pecado no deja. No lo deja a la persona. Lo agarra, lo esclaviza duramente. Por eso Jesús enseña, todas las personas que son pecadores, entonces no eran libres, no son libres. Y si no son libres, es que son siervos del pecado. ¿Está entendiendo, hermano? Eso es lo que no entienden. Y cuando el pecado los controla, es decir, son esclavos del pecado, dolor y sufrimiento, constantemente. Por eso Dios les dice, la paga del pecado es muerte. Son personas que están vivas, caminando durante el día, la noche, lo que usted quiera, pero están muertos. No saben cómo van a salir de ese pecado. No lo saben. La ciencia, lo que usted quiera llamarlo, en las diferentes áreas del conocimiento, pueden decir, es una enfermedad, es un hábito, lo que quieran llamarlo. Pero en ningún momento van a decir es pecado. El matar, bueno, es un hábito. Debe tener una razón, debe tener un origen para matar. El que miente, bueno, debe tener un origen. Es un hábito, es un aspecto psicológico. Y llegan a poner diferentes palabras como decir, no se olviden que mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, la mentira se convierte en verdad. ¿Qué tal esa? Ninguna mentira, cuando se repita 1000 veces o 1.000.000 de veces, o la cantidad que usted quiera, jamás se puede convertir en verdad. La mentira es mentira. Ahí acaba. Y la mentira es un pecado. Y el pecado es muerte. Y cuando escucharon esto, los judíos empezaron a molestarse en gran manera. Se molestaron. Primero les dijo Jesús que no eran libres. Después Jesús les dijo que eran esclavos del pecado. Después les dijo que estaban muertos. Miren, les molestó eso. Les molestó de gran manera que querían matarlo en ese momento a Jesús.
Por eso, Jesús claramente habla, hermano, en toda la palabra de Dios. Todos aquellos que no aceptan a Jesús el Cristo como Dios único, verdadero, todas esas personas que no lo aceptan a Jesús como Dios único y verdadero, sus acciones es terrena, animal y diabólica. Eso se ve desde Génesis hasta Revelaciones. Todos aquellos que no aceptan, no quieren nada de Jesús, aun cuando existen algunas religiones que hablan de Jesús, pero ellos en ningún momento leen la palabra de Dios. Hacen como los judíos, la interpretación verbal según su conveniencia. Sus acciones de estas personas es terrena, animal y diabólica.